Muy buenas noches, qué gusto para mí poderlo saludar. Es noche de martes 29 de septiembre del año 2020. Esta noche vamos a hablar de un tema que es histórico, un problema que hemos aprendido a convivir con él y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Hablamos del sector transporte, hablamos de cómo están los empresarios, cuál es el servicio que dan, cuál es la compensación que reciben por parte del Estado y sobre todo la claridad que es un servicio público a la población. Con nosotros está el diputado David Reyes. David, tu primera reacción a la aprobación de ese decreto transitorio que permite aumentos del pasaje en el transporte colectivo, ¿cuál es? Más allá de lo que el presidente ha dicho que va a hacer y que se tome el tiempo para vetar este decreto. La semana pasada, casi cuando estaba finalizando la sesión plenaria ordinaria, un grupo de diputados que están claramente identificados con un total conflicto de interés con el tema del transporte público, empiezan a promover una iniciativa, una medida temporal o transitoria como le conocemos en la Asamblea, con la finalidad de blindar las concesiones. La concesión es un contrato de concesión que el Estado salvadoreño le otorga a un privado para explotar un negocio o un servicio. En este caso, el servicio del transporte público, que dicho sea de paso es un negocio y bastante rentable, por supuesto. ¿Te imaginas eso? El golpe durísimo que sería para la familia salvadoreña incrementar el costo del pasaje en este momento. Sobre todo con un servicio un negocio que ha estado subsidiado por los últimos 13 años, que ha recibido aproximadamente $600 millones en concepto de subsidio. 600 millones de dólares se han estado haciendo en los últimos meses, también se pueden señalar, pero en este caso debo de reconocer la inflexibilidad que ha demostrado el ministro de Obras Públicas al no permitir caer en la extorsión que por años, por décadas ya, han hecho algunos empresarios del transporte público. Y fíjate que quiero hacer un paréntesis, José Luis, si me lo permitís, porque durante el programa, cuando yo me refiera a los empresarios del transporte público, obviamente puede sonar como en términos generales, pero no, debo de reconocer que hay excelentes empresarios del transporte público, sobre todo en el área occidental de nuestro país, Chalatenango, en Santana, Huachapán, Sonsonate, Santa Ana, que están haciendo las cosas como deben de ser y ellos merecen todo el respaldo, todo el reconocimiento del mundo. Pero cuando me refiero en este programa a un grupo pequeño de transportistas, son un grupo de transportistas que por lo general están en la zona metropolitana del San Salvador y que estos se lucran onerosamente del desorden que hoy por hoy se tiene en la zona metropolitana. Dicen que en política no es conveniente reconocer a tu adversario, pero las cosas buenas creo que vale la pena decirlas y en este caso debo de darle un reconocimiento porque no le han torcido el brazo. Y el ministro de Obras Públicas le ha dicho, no, discúlpenme, pero ustedes tienen que cumplir lo que establece el contrato de concesión. Pues resulta que cuando vieron que no podían torcerle el brazo al ministro de Obras Públicas, se fueron donde su grupito de amigos diputados en la Asamblea Legislativa, porque es un grupito también que tienen claro conflicto de intereses, y les dijeron, miren, apóyenme porque ya no hay cómo hacer y me están amenazando que si hago el paro de transporte que quiero, me van a quitar la concesión. Algo que está estipulado en ese contrato de concesión que te mencioné. Es un decreto de emergencia. La dispensa de trámites es válida utilizarla cuando amerita una emergencia, cuando amerita una urgencia y que se tiene que aprobar ese día porque si no pueden haber consecuencias negativas para la población salvadoreña. ¿Será ese el caso? Por supuesto que no. Entonces, sin debate, sin discusión, sin conocer la iniciativa, introducen esa pieza de correspondencia, piden la dispensa de trámite y la aprueban, si no me equivoco, con 50 votos. Correcto. Por supuesto que el mío fue en contra. Y te debo decir que varios colegas de mi partido también, al desconocer esa iniciativa, que creo yo que fue lo más responsable, simple y sencillamente no votaron, no acompañaron. Se abstuvieron. No se abstuvieron porque no votaron en abstención, simple y sencillamente, quizás sí, es una forma de abstenerse, pero al menos no votaron. No votaron.
Y esto creo que vale la pena reconocerlo porque muchas veces aquí es donde se malinterpreta la disciplina partidaria, que debo de reconocer que en este tema ha existido libertad. Es decir, los que hayan votado de todos los partidos han votado porque han querido y porque han creído que este decreto era necesario. Yo considero todo lo contrario. Esto es como decirles, vaya, miren señores transportistas, hagan lo que quieran. Si quieren hagan paro, si quieren no circulen los buses, si quieren permitan que sus conductores sigan conduciendo alcoholizados, si quieren, no importa lo que hagan, no respeten las medidas de bioseguridad, lo que quieran, no se preocupen que aquí sus amigos los diputados, el grupito pequeño de diputados, les protege su espalda y no se les va a poder quitar la concesión. Pero la forma en cómo se leyó no es una forma común, porque se leyó desde el primer día, o sea, con una velocidad que era difícil entender lo que se estaba incluso leyendo. Quien estaba leyendo, el que estaba a la par era inteligible, o sea, no se podía escuchar, no se podía descifrar el contenido. Y es que de eso quiero preguntarle a usted. Sí. Estamos hablando de un decreto transitorio. ¿Cuántos artículos tiene este decreto transitorio? ¿Qué es lo que establece este decreto transitorio? ¿Y qué es lo que han votado los diputados? Posición transitoria de 3 artículos. Pero claro, la pieza de correspondencia son 2 páginas, más los considerandos. Es decir, digamos que la lectura podía tomar aproximadamente 4 o 5 minutos, pero en la forma como se leyó era difícil captar lo que se entendía. Diputado, usted decía que son 3 artículos. Pongamos en contexto y veamos qué es lo que dicen estos artículos que han sido aprobados por 50 votos en la Asamblea Legislativa y que es el principio de este decreto transitorio, el cual el presidente ha anunciado su veto. Sí, yo creo que haría bien el presidente en vetar este decreto, sin duda alguna. Yo respaldo esa decisión. Usted le estaba pidiendo al presidente que lo vetara. Ese mismo día en la plenaria, y ese mismo día en la plenaria yo le dije, ojalá que sea vetado. Y disposición transitoria sobre la concesión del transporte colectivo de pasajeros a causa del impacto económico de la pandemia por COVID-19. Artículo 1. Las concesiones o permisos otorgados para el transporte colectivo de pasajeros antes y después de la pandemia por COVID-19 no podrán darse por terminadas hasta finalizar el plazo original del contrato o de su prórroga si la hay, conforme al artículo 47 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. ¿Qué te está diciendo esto? Ya te mencionaba yo que por lo general estas concesiones se otorgan para un periodo de 10 años. Si había un empresario del transporte público que en estos momentos estaba en su 3er año de concesión, o pongamos en su 5.º año, le quedan 5 años más. Y lo que está diciendo esta ley transitoria es que no le pueden quitar su concesión hasta que finalice el plazo para el cual se le fue aprobado, o sea, hasta que termine los 10 años. Es como un blindaje entonces. Es un blindaje completo, pero a la vez es una disposición totalmente que riñe con nuestra Constitución, porque la Constitución es clara en establecer que estos contratos de concesión tienen que tener sus propias disposiciones, porque ¿cuál es el mecanismo de control entonces que el Estado puede exigir para que la explotación de ese negocio, de ese servicio, como lo es movilizar a los salvadoreños todos los días, que es un negocio, pues tiene que cumplirse requisitos mínimos para poderle seguir dando ese permiso? Es que eso es lo que se llama la concesión. Entonces, con este decreto lo que se buscaba es que no se les pueda quitar por ninguna causa. Es realmente inaudito. Yo te quiero decir, probablemente no debería estar sorprendido, pero lo estoy. En el tiempo que yo he estado en la Asamblea Legislativa he visto de todo, como te digo, sobre este tema. Pero un decreto como este jamás había visto y realmente indigna. Sin embargo, tienen un tercer privilegio, que dicho sea de paso, esto debe de investigarse y se debe de actuar, ojalá lo más pronto posible. ¿Sabías tú, José Luis, que, repito, no todos los empresarios, pero una gran cantidad de empresarios del transporte público, específicamente los de la zona metropolitana de San Salvador, no firman contratos con sus empleados,
o sea, con los motoristas, con los mecánicos, con los despachadores, no firman un contrato de trabajo. Por lo tanto, no le pagan seguro social, no le pagan horas extras, no le pagan aguinaldo, no le pagan vacaciones, que son todas estas disposiciones que nuestra Constitución le otorga a cualquier salvadoreño que es empleado. Todos los que somos empleados tenemos derecho a que se nos pague seguro social, AFP, aguinaldo, vacaciones, si hacemos horas extras, todo eso tienen derecho todos los empleados. Y de hecho, fíjate que aquellos empleadores o patronos que no le pagan seguro social o AFPs a sus empleados, eso está catalogado como un delito en nuestro Código Penal y es perseguido. O estuvo hecho a la carrera este decreto que hasta ni para eso lo pudieron redactar de una forma correcta. Qué vergüenza, de verdad. Pero eso sucede cuando simple y sencillamente se nubla la mente de algunos colegas diputados y se pretende exclusivamente legislar a favor de los empresarios del transporte. O sea, ¿qué provoca que compañeros diputados, ya sea de su grupo parlamentario o otro grupo parlamentario, puedan en la Comisión de Transporte o la Comisión de Obras Públicas emanar un decreto transitorio del transporte con dispensa de trámite, someterlo al Pleno al final de la plenaria y lograr estos 50 votos y someterlo a disponibilidad del señor presidente de la República, cuando hemos observado que en estos 7 meses de pandemia el sector transporte estuvo prácticamente inactivo? Algunos de ellos prestaron su servicio de manera voluntaria y gratuita, tanto al área de obras públicas como también a salud pública, que fueron los dos sectores que demandaron más atención para movilizar a su personal en atención a las personas afectadas por COVID. Y ellos tienen un ente deliberante y representativo que es la Mesa del Transporte. Hicieron 2, 3 marchas, visitaron la Asamblea, después fueron a visitar a la ministra de Economía en atención que la ministra de Economía les diera un dictamen y que actualizara los incrementos que ha habido en torno a la inflación para ajustar el subsidio. Cosa contraria, ellos comenzaron a hablar de un término que para mí es nuevo, no sé si usted tiene algún tipo de referencia, de liberación de la tarifa. Yo le quiero consultar, ¿qué provoca en unos diputados este tipo de decretos que pareciera ser que son decretos que buscan acciones legales que permiten un blindaje para los empresarios? Los colegas diputados que han firmado este decreto, al menos se alcanzan a leer al menos 2 nombres. Otras firmas tal vez no se ven bien, pero está la firma de la coordinadora de fracción del FMLN, del diputado Jaime Sandoval, diputado por Sonsonate, también del FMLN, y hay otras 3 firmas que no le pusieron nombre, pero no sé, tal vez se alcanza a visualizar de quién podrán ser. Si mal no recuerdo, una de ellas es del colega diputado Raúl Beltrán Bonilla. Independientemente de quienes le hayan dado iniciativa, José Luis, valdría la pena consultarle a ellos, porque si tú estampas tu firma en respaldo a una iniciativa de ley, por supuesto que debes de responder cuál es la motivación, cuál es el objetivo. Yo jamás hubiera firmado una pieza de este tipo. Acciones adolescentes y mujeres, acciones de abuso sexual dentro de las unidades del transporte público. Eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy. Hay un caso que fue público de exhibicionismo de un joven que comenzó Estoy seguro que hay muchísimos a manipular sus órganos genitales al interior de las unidades hay muchísimos, transporte de frente hecho, a unas estudiantes. Sí, de hecho, FUSADES recientemente publicó un estudio bastante completo sobre este tema, sobre los principales retos, digamos, no problemas, sino que retos en el transporte público, y yo creo que un legado positivo que pudiera dejar el gobierno en turno en estos momentos es una modernización completa del sistema de transporte público. Los salvadoreños merecen un servicio digno, un servicio moderno, un servicio eficaz, seguro. Ese es, diría yo, la excusa o la trampita para creer que es algo positivo. A mi juicio, aunque le pongas los nombres más bonitos, aunque le pongas lo que querrás, no deja de ser un decreto
totalmente inconstitucional y es un adefesio de ley. No, ni siquiera está bien redactado, pues, o sea, ni siquiera eso se pudo hacer como debería de hacerse, pues. Comunicación legislativos, porque se ha generado un debate, diputado Reyes, porque cuando se está dando la aprobación de este decreto, justo era cuando el señor presidente de la República mantenía una cadena de radio y televisión y redes sociales, y el mandatario decía que las personas que no se adherían a la cadena de radio y televisión estaban violando la ley de telecomunicaciones debido a que los medios de comunicación legislativos no transmitieron la cadena de radio y televisión del señor presidente de la República. Y ahora el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce López, está tratando de justificar que no se adherieron a estos medios de comunicación legislativos porque estaban aprobando leyes. Y son estas leyes las que ahora sorprenden y permiten pensar que existen otras motivaciones para su poca discusión, su aprobación y ahora solicitarle al presidente de la República que la sancione, pese a que él ha dicho que la va a vetar. Haría bien el presidente, repito, en vetar esta disposición. Ahora, sobre lo otro que menciona José Luis, en ese caso sí le doy la razón a Mario Ponce, te soy honesto, porque cuando hay un debate, una discusión, aunque haya sido un adefesio de ley como este, o pudo haber sido otro, pues está en funciones la Asamblea Legislativa, que también es uno de los 3 órganos de Estado, y que su canal de transparencia, de divulgación de sus deliberaciones, se transmiten por medio de la televisión legislativa. Si, sin duda alguna, si hubiese sido la cadena nacional un día que no hubiese plenaria, las plenarias se convocan no de un día para otro, sino que por lo general con una semana de antelación, José Luis. Por ejemplo, para esta semana, desde la semana pasada ya sabemos que tenemos plenaria el día jueves. Es correcto. Entonces, digamos que ahí yo sí creo que el presidente de la Asamblea tiene razón, porque ¿cómo vas a dejar de transmitir el debate legislativo, que también es importante, independientemente haya sido este decreto u otras leyes que se aprobaron en esa sesión plenaria, por transmitir una cadena? Eso creo que lo que se pudiera hacer es tal vez establecer un periodo de compensación y que se transmitiera inmediatamente después o posterior. Eso creo yo que se pudiera hacer, pero si es y si choca en el momento, realmente nunca había ocurrido hasta este momento. Es que es algo inédito, porque es inédito, correcto. Porque también se está valorando que la oposición política pretende que el gobierno quede atado por la ley, decía el señor ministro de Obras Públicas, para no sancionar a los empresarios del transporte ni retirarles los permisos de línea bajo ninguna circunstancia, dándoles clara impunidad para irrespetar la Ley General de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Sí, sobre ese tema totalmente de acuerdo. Sobre este tema, pero por supuesto. Es así la amplitud de este decreto. Totalmente. Que se da una clara impunidad para irrespetar totalmente. Esa ley. Ese decreto que se aprobó prácticamente le deja total discreción al empresario del transporte público para que haga lo que quiera y no tenga miedo, porque su concesión no se la van a quitar. Ningún punto de vista, porque el único beneficio que le otorga a los transportistas es el blindaje, que no le pueden quitar la concesión. ¿Qué es lo que sucede, José Luis? Hablemoslo más claro. Sí. Yo creo que el plan que tenían los transportistas al promover este decreto fue que ellos querían hacer un paro nacional de transporte, perjudicando a la población, con la finalidad de querer presionar a la Asamblea y al gobierno para que, ya te dije, una de dos, o se les duplique el subsidio o se les permita triplicar el costo del pasaje. ¿Por qué triplicar? Porque hablaban hasta de 70, 75 centavos y algunos hasta se atrevieron a mencionar que el costo del pasaje debería ser $1. ¿Te imaginas ese golpe tan duro para la población? Definitivamente no. Ahora, yo quisiera retomar un poco algunas reacciones que se dan en el Pleno el jueves pasado cuando se está aprobando este decreto. Sí hay coincidencias de extorsión, pero el diputado de Alianza Republicana Nacionalista y general Mauricio Ernesto Vargas reacciona de la siguiente manera, siempre con extorsión.
en respaldo a este decreto. Dice, es una herramienta, el decreto, de extorsión que se le está quitando al gobierno para que extorsione a los transportistas. Lo que se requiere es que se pongan de acuerdo. Sí, en lo único que estoy de acuerdo con el general es que definitivamente tienen que ponerse de acuerdo. Empresarios del transporte público y Viceministerio de Transporte. Menciona al Viceministerio de Transporte porque es el ente rector en esa materia a nivel gubernamental. Pero lo que yo he podido ver, y ahí es donde yo discrepo, es más bien una extorsión por parte de los empresarios hacia el gobierno. Y fíjate que han sido tan hábiles que no se han dado cuenta probablemente que hasta nosotros mismos como Asamblea Legislativa nos están extorsionando, porque ellos exigen o que se les duplique el subsidio o que se les libere la tarifa. Una de estas razones tiene que ver con la Asamblea Legislativa, que es el tema del subsidio, y la liberación de la tarifa sí tiene que ver con el órgano ejecutivo. O sea, que estos señores han estado buscando extorsionar a la Asamblea y al órgano ejecutivo. Sí. Para que le crecieran plantas en su interior. Serán 6 meses, no sé, 1 año. Pero cuando fueron a verificar el número de placa, ese bus estaba cobrando subsidio. Así de increíble. Estaba cobrando subsidio. Hacía menos de 1 mes que había ido a cobrar el chequecito de su subsidio. Nada menos $400. Si haces las cuentas por 1 año, ¿cuánto dinero representa eso por tener un bus ahí tirado? Totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, el punto está que se ha detectado. Se ha detectado. Entonces, ¿qué es la propuesta del ministro de Obras Públicas? Sí. Ok, que se le siga dando lo mismo, pero eso sí, que se les establezca un mecanismo de control. Una posibilidad era que instalasen un GPS en cada una de las unidades donde el Viceministerio de Transporte pudiese verificar que esas unidades están circulando y que están haciendo el recorrido para poderles entregar el subsidio. 400 por bus y 200 por microbús, y estableciendo el impuesto de los 10 centavos. Okay. Acordémonos que desde julio a la fecha ese impuesto se dejó de cobrar porque en junio feneció esa ley. Se tendría que volver a establecer este impuesto a cada galón de combustible. Y está la otra propuesta que ha presentado un colega del PCN, que está pidiendo que se les incremente el subsidio. ¿Del PCN? Sí. ¿Es don Raúl Beltrán Bonilla? Correcto. Okay. Él está solicitando que se les entregue 600 a cada bus y 300 a cada microbús. Eso sí, pide que se les incremente el impuesto, que antes era 10 centavos, que ahora sea 15 centavos de dólar por cada galón. Yo le pregunto al pueblo salvadoreño, ¿está dispuesto a pagar 15 centavos de dólar por galón para subsidiar a los transportistas? Probablemente, si tenemos espacio y abres el micrófono, me gustaría que esa fuera una de las preguntas que le hagamos al pueblo salvadoreño. Otra diferencia es que la propuesta del ministro de Obras Públicas establece que tienen que haber algunas condiciones, como ya te lo mencionaba, como la instalación del GPS, el hecho que tengan que ofrecer el servicio como mínimo 21 días para poder recibir el subsidio. No tengo absolutamente nada contra ningún empresario, contra el sector realmente, y mucho menos tengo ningún tipo de interés en ese negocio. Nadie de mi familia, ni yo mucho menos, tenemos un negocio relacionado al transporte público, en lo absoluto. Lo que a mí me interesa es que ofrezcan un servicio digno, porque sé que sí es factible hacerlo. Perfecto. ¿Cómo va el cumplimiento de la nueva ley de equiparación con este consejo consultivo y con entrada en vigencia ya? Sí. A ver, esta es una ley, se llama Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Digamos que el objetivo principal de esta ley, José Luis, es generar un cambio total en la cultura salvadoreña de cómo vemos a las personas con discapacidad. La persona con discapacidad puede aportarle muchísimo al desarrollo económico, político, cultural, deportivo de nuestro país.
todos los aspectos de nuestra vida diaria. Esta ley tiene varios elementos que te quiero mencionar algunos. Sí. Por ejemplo, asegura que todas las instituciones públicas, incluyendo los gobiernos locales, al momento de establecer su presupuesto anual, tengan que elaborar una partida presupuestaria específica para generar proyectos de inclusión para las personas con discapacidad. Por ponerte un ejemplo, el caso del Ministerio de Educación, un ejemplo pudiera ser que genere un proyecto, un programa para capacitar a docentes en la lengua de señas salvadoreña, para que puedan aprender a asignar y que estudiantes sordos puedan incorporarse a cualquier centro educativo público o privado, o cualquier otra cartera de Estado acorde a su función, que desarrolle programas de inclusión para las personas con discapacidad. O sea, que le da presupuesto. Esto es quizás la parte de las partes más importantes. 2, esta ley obviamente desarrolla todo el tema de los derechos y de los deberes de las personas con discapacidad bajo un enfoque de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Que las personas con discapacidad somos parte de la diversidad del ser humano. Así como hay personas morenitas, hay personas chelitas, hay personas altas, hay personas bajitas, hay personas flaquitas, hay personas un poco gorditas. De igual forma, vemos personas que utilizamos una herramienta para movilizarnos. Algunos usan una andadera, yo utilizo una silla de ruedas, por ejemplo, pero eso no nos hace más ni menos dentro de la sociedad, sino que parte de esa diversidad del ser humano. Cuando tú comprendes eso, te das cuenta que eso significa que al momento de ir a un banco a pedir un crédito, pues si tú cumplís el requisito de poderle honrar la deuda o el compromiso que vas a adquirir, no se te puede negar ningún crédito por tu condición de discapacidad. O por ejemplo, al momento de contratar un seguro, ya sea para un crédito o un seguro médico, no se te pueda discriminar por tener una condición de discapacidad. O por ejemplo, que no exista ningún tipo de discriminación ni en el sector público ni en el sector privado. Ese es el enfoque más importante. Y tercero, para no hacértelo tan largo, que ya tú más o menos lo mencionabas, es que crea un tribunal administrativo sancionador. Y esta quizás es la parte más novedosa y ambiciosa de esta ley, porque va a existir un tribunal completamente independiente que se va a encargar de multar, que pueden ser multas que van desde 1 hasta 9 salarios mínimos, cuando se incumpla alguna de las disposiciones de esta ley o exista algún tipo de discriminación. Por ejemplo, la ley establece que cada institución pública o privada tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 20 empleados. El fin de semana hubo la Asamblea Extraordinaria en Arena, 39 años de fundación de Alianza Republicana Nacionalista. Ahí pues se confirmó las candidaturas tanto para la legislatura de la Asamblea como para el Parlacen y los consejos municipales. Ahí tuvo a bien palabras el señor presidente de Arena, Eric Salguero, que pone en perspectiva este arranque electoral de cara al 2021-2024 y la cita electoral que está ya lista para el 28 de febrero del 2021. Veamos cómo se expresó el presidente de Arena en torno a este evento. Lamentablemente también en nuestra historia hemos sufrido de lo que son traiciones y hemos tenido personas que han cometido errores enormes sobre los cuales nos engañaron a las dirigencias del momento, pero que ahora, hoy por hoy, están presos o están militando en otros partidos políticos. Alianza Republicana Nacionalista, vemos hacia el futuro, pero también reconocemos que hemos cometido errores. Y sobre esos errores, nosotros, yo en nombre de mi partido, de nuestro partido, de aquellos correligionarios que han muerto por este partido, por los que hemos luchado durante 40 años, los que están y que no están aquí en este momento, debemos de pedir perdón al pueblo salvadoreño. También nos dañaron a nosotros, pero también debemos de ser
con la convicción que tenemos un propósito de cambio, un propósito de poder ahora enmendar cualquier error del pasado. ¿Por qué? Porque tenemos la voluntad de hacerlo, ¿o no es cierto? Era un adversario que se pudo definir, al que teníamos en un primer momento, desconocíamos cómo hacerle frente. ¿Cuál fue el éxito de esos hombres, de Roberto Abuizón? Podernos señalar al enemigo, señalar al adversario y decirnos: no tengan miedo, lo podemos vencer, luchemos. ¿Cuál era la misión en ese momento? Reconociendo lo que el adversario y en ese momento el enemigo quería, instaurar una dictadura comunista en el país. Lo que le dijo es: no le tengan miedo, unámonos y luchemos contra él. Y eso fue todo, y ese fue. Esta es la visión, es el discurso que resumen pues el espíritu de Arena en este arranque electoral, en donde tú, David, vas con una candidatura para el Parlamento Centroamericano. Sí, la verdad yo hago eco de las palabras del presidente Eric Salguero, y es que ciertamente durante la historia de mi partido han habido personas que nos han traicionado y nos han defraudado, y muchos de ellos cometieron actos de corrupción. Ya algunos están pagando una condena en prisión. Y es que la corrupción es personal, José Luis. Tú no puedes decir que un instituto político es corrupto, sino que son personas específicas las que cometieron actos de corrupción. Y eso lo hemos visto en la historia de todos los partidos políticos, y incluso en el actual gobierno, si se supiera de algún caso de corrupción, yo no puedo generalizar que el partido en el gobierno sea corrupto, probablemente alguna persona en particular, y esto es así en todos los partidos políticos. Y es que realmente Alianza Republicana Nacionalista, siendo un partido tan grande, imagínate, con 140 alcaldías, hoy por hoy con 37 diputados, teniendo una estructura tan grande, 140 alcaldías significa que tiene por lo menos 140 por 7, se me van las matemáticas, pero más de 1000 funcionarios en ejercicio en estos momentos. Es difícil poder tener el control de que estos más de 1000 funcionarios públicos ejerzan su cargo con dignidad y con honestidad. Cuando tú revisas los objetivos y los principios de mi partido, por supuesto que hoy más que nunca siguen estando vigentes. Yo he hecho críticas incluso al interior de mi partido, exigiendo que haya una modernización, probablemente en algunos mensajes o consignas que se tienen, pero fuera de eso, mi partido sigue teniendo, digamos, vigencia por mucho tiempo más, siempre y cuando los que aspiramos a seguir siendo funcionarios públicos entendamos que primero es El Salvador. Perfecto.